Ya, bueno, vamos a repasar un momento para los que no estuvieron a las 5 rápidamente. Las relaciones entre las compuertas lógicas. Esto es un AND, este es un OR, este es producto lógico, suma lógica. Este es la negación de un AND, que sería el NAND. Este es la negación de un OR, que sería XOR. En esta materia vamos a analizar todo básicamente como paso de corriente. Por ejemplo, acá si pasa corriente, 1 es cuando pasa corriente, y 0 es cuando no pasa corriente. Entonces lo que hace una multiplicación lógica es paso corriente, no paso corriente, entonces no va a pasar corriente a la salida final. Entonces 1 por 0 va a ser 0, ¿no? Entonces siguiendo esta tabla, este producto lógico. Y la negación sería en la salida. Por ejemplo, no pasa corriente, no pasa corriente, entonces pasa corriente, ¿no? Lo contrario a esto. Entonces es 0 negado, que es 1. Y lo mismo acá. 0 negado, 1. 0 negado, 1. 1 negado, 0. Entonces, si ven, con que exista un 0 acá, no va a haber paso de corriente. Y si hay un 1, entonces sí. Eso es en la multiplicación lógica. Ahora en la suma, con lo contrario, ¿no? Si existe un 1, es que la salida va a tener paso de corriente. Entonces, la única forma de que no haya paso de corriente es que ninguno de los dos, ¿no?, tenga paso de corriente. Y lo contrario sería o lo negado, la salida en XOR. Acá, salida 0, negado es 1. 1, negado 0. Sí, eso en cuanto a los compuertas lógicas. Ahora, vamos a usar una tabla de valores así siempre para hacer las pruebas en nuestros ejercicios. Acá vemos, si tenemos de una variable, solamente el 0 y el 1. Acá, por ejemplo, son dos variables, entonces tenemos estos cuatro, ¿no? Estos cuatro acá. Entonces siempre va de esta manera. 0, 1, 0, 1, 0, 1 en la primera variable. Luego en el elemento 2 es 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, hasta que complete. En la de 4, 0, 0, 0, 4 ceros, ¿no? Y acá 8, 0, y después 8, 1 y así sucesivamente. Ya. Ahora explico el tema de las expresiones booleanas. Tenemos estas propiedades que son muy importantes. Ya el tema del paso corriente no lo voy a explicar de nuevo porque ya lo pueden ver después en el video, ¿no? Pero estas propiedades se las tienen que aprender o bien manejarlas con tabla, ¿no? La más importante se puede decir que vamos a manejar estas dos. Ya, acá vemos respecto a la suma, ¿no? Una que son fundamentales, se puede decir. Si tenemos a más 0 es igual a más 1 es igual a 1. A más A. Y si lo vemos desde el punto de vista, o para ayudarnos el paso de corriente, decimos, si hay paso de corriente, por más que en este lado, en una suma, exista o no paso de corriente, ya va a haber paso de corriente. No es como que unan dos cables y acá va a pasar corriente en la salida, y en este lado no va a pasar corriente. Entonces en la salida va a pasar corriente, ¿no? En un lado pasa corriente, y en el otro ya no importa si pasa o no, igual en la salida va a pasar corriente. Esa es la suma. Entonces, por eso es que es 1. En cambio acá, si pasa corriente, la salida va a tener un paso de corriente. Si no pasa corriente, no va a tener paso, independientemente de este 0. Este 0 por eso se lo desprecia. Entonces, la salida, vale decir, lo va a tener definido por A. Y A más A negado, entonces pasa corriente, entonces en el otro lado no va a haber paso corriente. Lo podemos ver acá, ¿no? A más A. Pasa corriente, no pasa corriente en un lado, entonces se eliminan. Entonces, pasa corriente acá, en el otro lado no pasa corriente, pero siempre va a haber un paso constante, como lo vemos acá, ¿no? A más A. Si acá, a ver, A más A negado no lo tenemos acá, creo. A más A negado. Acá está. Acá, si A dice no voy a pasar corriente, A negado dice voy a pasar corriente. Entonces en la salida va a haber un flujo constante. Bueno, y A doblemente negado es igual a A. Porque si tenemos, digo, acá no pasa corriente, acá lo niego y dice pasa corriente, lo vuelvo a negar y dice no pasa corriente. Entonces va a quedar lo mismo, ¿no? Ya.
Después tenemos estas propiedades que se tienen que seguir, como le dije, siempre al pie de la letra. Si acá dice AB es igual a BA, es conmutatividad, ¿no? Igual en el producto lógico, esta propiedad de conmutativo. Acá tenemos A por B es igual a B por A. A más B igual a B más A. Y tenemos estas propiedades, ¿no? Que hay que seguirlas tal cual, no confundirse. Por ejemplo, acá hay un ejemplo, ¿no? W más YZ. Acá tenemos doble negación, entonces queda lo mismo, ¿no? W más YZ con la propiedad. Y acá está esta propiedad que les digo que es muy importante, que es Morgan. Entonces, W más YZ se vuelve en producto y W negado por YZ negado. No es lo mismo negar todo, o sea, la salida, que negar a cada uno individualmente, por si acaso. Por ejemplo, acá tenemos YZ, que es la salida de YZ del producto. Es diferente que yo diga W más X por Y más Z negado. Lo niega por separado. Entonces, acá hemos hecho algunos ejercicios y habíamos quedado en el F, si mal no recuerdo, ¿no? A ver, ¿cuántos habíamos hecho? El primero, el segundo, el tercero. Segundo, el tercero, nos quedaría... Este es el mismo, como ya vimos que se repite, ¿no? Y este se ¿Ya no, repite. lo vas a, ya, no vas a, ya no vas a hacer los ejercicios que hiciste? Disculpa. Eh, ahora lo vemos, ¿ya? Ahora lo vemos. Ya, esto lo explico rápidamente. Ya, Sí, empecemos por favor. entonces desde el base. Es que no tiene mucho sentido que lo haga yo. Si lo tienen que seguir, como la anterior vez les di tiempo, le di tiempo para que hagan este ejercicio, por ejemplo, y el que me dé la respuesta, ¿no? Ya lo analizamos después. Ya, siguiendo las propiedades, entonces, ¿alguno me puede decir la respuesta a antes de que yo la muestre? A negado por B negado. Em, Acá, ¿cuál sería la respuesta o la función simplificada? Porque esta es una función que no está simplificada, se puede decir, ¿no? Tenemos las propiedades para usar. Por ejemplo, A más B. ya, a ver, entonces le voy a explicar el ejercicio. Tenemos esto, por si acaso, este negado está agarrando a A más B. Esto es lo que significa esta línea acá, que está negando a la salida de A más B. Entonces es como decir una negación del grupo, ¿no? Del grupo A más B, por A más B. Entonces, utilizamos primero, hay dos formas de hacerlo, ¿no? Les voy a explicar. Esta propiedad, que es la de Morgan, que nos dice A más B si está negado, entonces es el producto, ¿no? A por B, negado. Entonces hacemos eso. Está en suma, pasa a ser un producto, pero cada uno individualmente negado. Entonces luego terminan por A más B. Y luego simplemente se multiplican A negado por B negado por A, ¿no? Entonces quedarían esto. A, ya de manera ordenada, A por A negado por B negado, más y la multiplicación de esto, ¿no? Ordenado. A negado por B negado. Entonces, lo siguiente es que la propiedad nos dice que A por cero es cero. Entonces, ¿qué hacemos? Perdón, A por A negado. A por A negado. Acá tenemos A por A negado es cero. Esa es la primera propiedad, ¿no? Entonces, A por A negado es cero. Ahí tenemos cero por B negado y cero por A negado. Y luego la siguiente propiedad nos dice A por cero es cero. Entonces, ambos quedarían en cero, ¿no? Porque cero más cero es cero igual. Y esta sería la salida. Entonces, todo esto quiere decir que no importa la entrada, si tiene corriente 1 o 0, no importa, cada variable, la salida siempre va a ser 0. Otra manera de hacerlo es que agarramos todo esto y podemos hacer, qué sé yo, un cambio de variable. Y todo este grupo de A más B va a ser, está negado, ¿no? Entonces, A negado por lo mismo normal es 0. Directamente es la propiedad. A por A negado es igual a 0. Entonces tenemos acá A por A negado. Si nos damos cuenta es lo mismo. 0. Ahora, ¿cómo comprobamos de que esto funciona, no? Bueno,
una manera rápida que tenemos es decir, bueno, si yo introduzco 1, 1 más 1 es 1, ¿no? Vamos a decir, si el valor de A es igual a 1 y el valor de B es igual a 1, entonces veamos qué sucede, ¿no? Desde esta función, la principal. Entonces decimos 1 más 1 nos da 1, ¿ya? Porque es suma lógica. Esto se lo tienen que aprender. Esto, suma lógica y producto lógico se lo tienen que aprender en lo posible. ¿Ya? Después decimos 1 más 1 es 1, entonces 1 nos queda acá en este lado, ¿no? Acá si quieren verlo es 1 más 1. Lo voy a hacer acá al lado, ¿no? 1 más 1 por lo mismo, 1 más 1. Ya, entonces hasta ahí queda 1. Entonces esto negado y esto igual negado. Ya, entonces hasta acá tenemos negado y acá nos queda 1, ¿no? Por negado de 1 más 1 es 1, ¿no? Entonces acá tendremos eso. Entonces, ¿cuál es el producto lógico de 1 por 1? O antes de hacer el producto lógico, negamos, ¿no? Negado de 1, 0. Por negado de 1, 0. Entonces la respuesta es 0. Hasta ahí todo claro, ¿no? Entonces vemos que teniendo la entrada, no importa que tengamos 1 de entrada y A y B sean 1, la salida siempre va a ser 0. Entonces por eso es que la simplificación nos lleva a un 0. Ya está la explicación. Y eso para todas las combinaciones posibles. Por ejemplo, si acá tenemos solamente dos variables que van a ser esto. ¿Recuerdan esto? Acá tenemos dos variables. Si tenemos dos variables A y B, solo vamos a manejar estas posibles combinaciones. Por ejemplo, si tuviéramos solamente una variable, solo hay dos posibles combinaciones, ¿no? Que es 0, no paso de corriente, y 1, paso de corriente. Si tenemos dos variables, ya a cada uno tenemos que hacer combinación. Si tenemos 3, así. Y si tenemos 4, son todas estas combinaciones. Y con 5 más, ¿no? Esto es 2 a la n. Entonces, teniendo esa combinación, yo hice un algoritmo acá, donde podemos verificar y efectivamente eso pasa. Por ejemplo, si acá tenemos 0, y a este lado vamos a poner la operación para comprobar si efectivamente, bueno, ya lo comprobamos acá, no hace falta. Pero esto es solamente para dos valores de entrada. Y vemos que ¿cuántas combinaciones posibles hay? 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Son 4, ¿no? 4 combinaciones. Entonces, solo hemos probado una combinación acá, con A y B1. A ver, voy a poner esto. Hemos hecho esta combinación. Entonces, tenemos ¿cuántas? Nos faltan 3 combinaciones, ¿no? Entonces, para simplificar eso, yo puedo acá, donde hago todas las combinaciones. Acá este negado es not. Acá le pongo la cantidad de variables 2. Y vamos a comprobar de que funciona. Entonces vemos acá. Para esta combinación, la expresión inicial me da 0. Para esta combinación, la expresión final me da 0. Y vemos que para todas las combinaciones, ambas, tanto la expresión inicial me refiero a la función sin disminuir, ¿no? La función sin simplificar. Y a la expresión final es la función ya simplificada, que en este caso la función simplificada era 0, ¿no? Entonces nos da correctamente las expresiones, devuelven un valor idéntico. Y eso es lo que se quiere lograr. Si por ejemplo acá hubiera 0 y acá hubiera 1, quiere decir que está mal, ¿no? Porque no es equivalente. Y lo que buscamos es la equivalencia. Este es equivalente al 0, o sea que esto es igual al 0 en términos lógicos hablando. Ahora con el siguiente ejercicio que hemos realizado, que es este. Vamos a hacer uno para los que están también de las 5. Vamos a hacer el F. El F ya que no lo hemos hecho con nadie. Voy a dejarles a ver a lo del F, ya con las aplicaciones previas. Y quien lo termine me dice lo terminé y vemos, comparamos sus resultados. Ya yo lo hago. Ya los espero entonces.
Seguimos la tota. Silencio, Jesús. Silencio su micrófono. Esperemos que terminen otros, a ver, para comparar. Ya uno ya terminó. Vean las propiedades. Ya uno lo terminó dando solamente B. ¿Ya? ¿4? ¿Qué? No da un valor numérico por si acaso de... Acá cuando decimos 1 más 1 es 1. No es 2. No se olviden del producto lógico. Acá tenemos, por ejemplo, 1 más 1 es 1, ¿no? Entonces no veo el 4 donde puede haber salido. Ya. Vamos a hacerlo entonces para comparar y ver. Uno dice que es su respuesta. Vamos a ver si su respuesta está correcta, ¿ya? Sale 1. Ya, por lo general, no es normal que salga 1. Ya, voy a comparar el ejercicio mientras. Que sería la F, ¿no? F. Excelente, ya. Entonces, primero tenemos un negado. Negado. Después, negado de A por B. A ver si quieren verlo. Y esto multiplicado por A más B, sin negar. Ya, ahorita comparamos resultados ya. A más B. Ya, de momento tenemos esto. Lo primero que hay que hacer sería aplicar la propiedad, ¿no? La propiedad, la que le dije que siempre debemos usar esta principal. Esta. Pero ahora mismo tenemos un todo negado de una multiplicación, de un producto, ¿no? Si tenemos todo negado de un producto, el producto es AB negado, un producto de esto, A más B, ¿no? Entonces lo primero sería sacar ese producto, ¿no? Con la propiedad. Entonces, si tenemos eso, nos quedaría en, a ver, lo voy a anotar acá. Negado de la negación A por B.
primero, ¿no? Ahora, el segundo miembro, que sería A más B, pero ahora en una suma, más A más B. Pero todo esto negado. Ya, ese sería el segundo miembro, la segunda etapa. Ah, perdón, acá la negación es afuera. Aquí. Entonces tenemos el primer miembro. Lo estoy negando todo de vuelta. Esto sería doblemente negado, si se quiere ver, ¿no? Ya sacamos este paréntesis. Ya nos quedaría así. Doblemente negado A por B más la negación de A más B. Ya. ¿Cuál es la siguiente propiedad? Si tenemos doblemente negado. Es la propiedad sin negar. Entonces, si tenemos doblemente negado, decimos Que que A por B más. solamente quedaría A por B, ¿no? Más negado A más B. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Entonces, ahora podemos sacar este todo negado. Igual podemos sacar con la propiedad. ¿Qué nos quedaría? A por B más, utilizamos la propiedad, sería A negado más, ahora producto, ¿no? Por B negado, con la propiedad. Entonces nos quedaría algo así, ¿no? ¿De ahí estamos bien? Entonces nos quedaría, bueno, acá en términos simplificados, ¿no? AB más negado A negado B. Entonces, esa sería la mínima simplificación que se puede realizar. ¿Está bien? Sí, lo han hecho así, algunos. No está bien. Acá otro AB, A negado B. ¿Está bien? Acá te faltó simplificarlo un poquito más utilizando la otra propiedad. Pero igual está bien. Acá solamente tenía, bueno, A más B tiene que ser, ¿no? Y uno negado. 0. Ah, no puede dar 0 acá porque no es lo mismo. Acá básicamente no se confundan. No puede dar 0 porque acá tenemos un grupo. Acá podemos decir, hago cambio de variable. Todo esto lo agrupo. Por ejemplo, acá fuera F y acá F, ¿no? Entonces F y F negado ahí se aplica. Pero en el otro caso, en este caso no podemos hacer eso. Porque no estamos agarrando un grupo. No es un producto. Es una suma. Lo mismo pueden tomar este ejemplo, ¿no? Esto igual es lo mínimo que se pueda. Acá no podemos agrupar la D con tal, ¿no? Entonces, esta sería la respuesta. Entonces, ¿cómo comprobamos? A ver, vamos a comprobar. Tendría que dar lo mismo, ¿no? Entonces, acá es negado, negado. ¿Y qué tiene que dar como respuesta? Esto. El paréntesis acá igual está de más, no hace falta. Entonces, A por B más A por B negado. Entonces, damos play. Entonces, vemos que las expresiones devuelven un valor idéntico, solo que acá son... Sí, son dos variables, está bien. Bien. Bien ahí los que le hicieron bien. Ahorita vemos el último. Ya. Vemos que acá son equivalentes, ¿no? Acá nos dice. Cuando A0, B0 es equivalente a 1 del valor de salida en ambos, ¿no? Quiere decir que no están sacando valores diferentes, por ejemplo, cada uno y el otro 0. Y en cada una de las combinaciones está haciendo lo mismo, sacando un valor idéntico, uno con otro. Ya, cuando estemos terminando les explico el código. Ya pueden verlo. Bueno, como tengo hasta las 8:30, voy a apurar las cosas.
A ver, este último. Este último ya lo pueden hacer rápido. Los espero. La última. Ya está facilina la última, no creo que tarde mucho. La última se tiene una propiedad extra por este caso. Miren las propiedades, copienla esta. Y ahorita les muestro las propiedades. ¿Ya la copiaron? Ya. Entonces, de aquí una de las propiedades van a utilizar de ese ejercicio. Lo voy a copiar un rato. Ya. Este es el ejercicio y acá están las propiedades. ¿Ya va yendo? ¿Ya pudieron hacerlo? ¿Alguno? ¿Todavía? Voy a ir copiando el ejercicio ya, para ahorrar tiempo. Entonces el ejercicio sería CBA más C negado C negado A y C negado BA. Entonces tenemos esto, ¿no? No. Ya. Bueno, lo primero que yo les recomiendo hacer, a ver, BA. Ya, ahora vemos. Lo primero que recomiendo hacer es A, B, este es C negado, más A por B negado por C negado. Entonces, hasta ahí tenemos esto. Más A por B por C negado. Ya lo tenemos ordenado. Este sería el primer paso, ¿no? Ordenar las variables. A otro le sale CBA. Ahora, podemos aplicar las propiedades, ¿no? Pero acá no hay una propiedad directa que me diga, voy a hacer esto con 3 variables, ¿no? O ven, no hay. ¿Qué dice otro? La primera C no es negada. A ver. CBA. Sí, La primera C no es negada. sí. No sé por qué la puse negada. Ya. A veces, ya, correcto. Y A veces negada. Ahora sí. Ya. Ahora vemos que tenemos un elemento en común. En los 3 elementos tenemos A. Vamos a agruparlo, ¿no? Entonces A, hacemos el producto. B por C más B negado por C negado
Sí, está bien. Y en el último tenemos B por C negado. Más B por C negado. Y esto sería lo que podemos hacer, ¿no? Ahora, analicemos esto y veamos qué propiedad podemos utilizar. Acá hay una propiedad interesante. Acá está, esta. ¿Sí que quieren verla? Que nos dice que cuando tenemos esto, A por B más A por B negado es igual a A. Entonces, acá donde tenemos eso, lo vemos pero con diferentes nombres, ¿no? Acá B por C y tenemos B por C negado, es lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. Es B por C más B por C negado es igual a B. Entonces podemos usar esa propiedad. Entonces lo mismo, ¿no? A por, obviamente en diferente orden, pero los agrupamos, ¿no? Entonces, B por C, bueno, simplemente queda B, ¿no? Más, luego tenemos B negado por C negado. Hasta ahí, ¿no? Está bien. Y luego de eso aplicamos A por B. Más A por B negado por C negado. Y ahí tendríamos, ¿no? Hasta ahí se puede minimizar. Y, a ver, pusieron C por A. Vamos a comprobar, ¿no? Sus respuestas. Pongo esto acá como primario. Que tenemos esto. Reemplazo esto por el not. Más. Y tendría que dar la misma que ustedes dijeron, ¿no? A ver. Pusieron C por A. Vamos a comprobar C por A. Tendría que dar lo mismo. Acá cuando en la tercera expresión combinación cuando A es 1 y B es 0. Perdón. Son 4 variables, ¿no? A, B, C. No, A, B, C son 3 variables. Ya. Vamos a hacer. Ya. Entonces, tiene un valor diferente. Cuando A es 1, B es 0, C es 0, en la expresión inicial nos da 1. Cuando A es 1, B es 0 y C es 0, la expresión final me da 0. Entonces acá difiere, ¿no? La expresión inicial de la expresión final. Luego vamos a ver otra respuesta que dice C, B por A. Igual tienen valor diferente, ¿no? Es justamente casi lo mismo, ¿no? Cuando es esto, difieren. Otro dice B por A solamente. Está corriendo el programa. Igual tiene un valor diferente, justamente el mismo, ¿no? Casi se acercan, pero no. Entonces, tiene que comprobar para cada elemento, ya saben, de que sea igual. Por ejemplo, yo compruebo con este. Y acá las expresiones devuelven un valor idéntico, ¿no? Entonces, acá estaría bien. Porque para cada combinación están retornando valores iguales en la salida. Entonces, tienen que fijarse bien. No sé cómo han llegado a este resultado, la verdad. Si pudieran pasar el procedimiento, les puedo decir su error, tal vez no. Pero tienen que... De estas propiedades no se tienen que salir. Si pueden, me lo pasan al procedimiento y les digo ya dónde lo aplican, ¿no? Si quieren. Entonces, no se olviden. Estas propiedades las pueden usar todas. Pero no agrupen datos donde no hay. Bueno, sí. A ver, se ve por acá. No. Ya. Es cuestión de práctica nomás. Les voy a pasar esto para que comprueben. Les voy a pasar un ejercicio a ver si quieren. Para comprobar, pero el jueves continuamos con otro tipo de ejercicio, ¿no? Ahorita estamos viendo solamente en la propiedad, esta propiedad. Por ejemplo,
este último ejercicio vimos una propiedad que no les, que estaba por acá, digamos, y que era diferente de esta y de estas dos, y ya le falta, ¿no? Entonces eso nos quiere decir que necesitamos reforzar estas propiedades. Ya va a acabar el tiempo. Les vuelvo a pasar el link ahorita ya. Voy a terminar la reunión y les vuelvo a pasar el link. ¿Entramos al mismo link? A otro, no tengo Zoom Pro. Y entonces les paso.